Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Contrataciones directas en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación de la Dirección de Normatividad, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy, como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de difundir y absolver dudas frecuentes sobre las disposiciones legales emitidas a partir del estado de emergencia sanitaria respecto a las contrataciones directas. En este sentido, esta reunión es importante para que los especialistas de las municipalidades provinciales profundicen sus conocimientos sobre conceptos y análisis de los decretos de urgencia que autorizan la realización de contrataciones directas. A continuación, damos pase a nuestra expositora, la señora Pamela Hacking Techino, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará los 4 temas importantes: conceptos generales del Sistema Nacional de Abastecimiento, contexto de la emergencia sanitaria, alcance del estado de emergencia, análisis de decretos de urgencia que autorizan la realización de contrataciones directas. Adelante, Pamela. Hola, buenos días. Les saluda Pamela Hawkins, especialista de la Dirección General del Ministerio de Economía. En esta oportunidad les agradezco su participación a fin de analizar la legislación emitida en el contexto de la emergencia sanitaria sobre contrataciones directas. Empecemos con la presentación, por favor. Para empezar, es bueno considerar el marco general que tenemos en el contexto de esta emergencia. El procedimiento regular es que a través del Sistema Nacional de Abastecimiento, que ha sido creado con el Decreto Legislativo 1436, se ha definido a este sistema como un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos y técnicas que van a permitir que las entidades públicas se provean de bienes y servicios a través de las actividades previstas dentro de la cadena del abastecimiento público. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a considerar dentro de esta cadena del abastecimiento público no solamente la parte de la compra pública como tal, sino que es un poco más amplio. Debemos considerar las actividades desde la programación y planificación, la gestión de la compra o de la gestión de adquisiciones y además la distribución de los bienes que se adquieren, ¿no? De los bienes o servicios. ¿Y esto por qué? Porque esto está orientado a que haciéndolo de esta manera integral se logre el empleo eficiente y eficaz de los recursos públicos. A partir del decreto legislativo 1439 vamos a conocer cuáles son los componentes que trae el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, entonces, ¿qué es la cadena del abastecimiento público? Es aquellas actividades que nos van a permitir a nosotros como entidades a proveernos de los bienes y servicios que necesitamos para cumplir con nuestras metas y objetivos estratégicos, ¿no? Cada entidad, en este caso ustedes que son funcionarios de municipalidades provinciales, brindan un servicio muy directo al ciudadano, o sea, mucho contacto con ellos y pues tienen bastantes actividades que requieren pues proveerse de bienes y servicios para poder materializarse en un servicio a favor de los ciudadanos. ¿Y qué busca esta interrelación de actividades de la cadena del abastecimiento público? Como ya les mencioné, optimizar el uso del recurso público, que a través de una buena programación, una buena planificación y además una buena disposición de los recursos y de los bienes, se va a poder asegurar y garantizar de que se brinde el servicio al ciudadano de manera oportuna en las condiciones que se requieren. Entonces tenemos 3 grandes componentes de la cadena del abastecimiento público. La programación multianual de bienes, servicios y obras, que incluye o que considera al planeamiento integrado y la programación. Ahora lo que se está trabajando y planteando es que este planeamiento y esta programación ya no solo sea anual, sino que considere una programación multianual. Y esto un poco considerando también ya los avances que se tienen en la programación multianual en tema de presupuesto público y en tema de gestión de inversiones. Entonces, el abastecimiento también se une a esta metodología de la programación multianual.
En el caso de la gestión de adquisiciones, que ya es la segunda fase, digámoslo así, ¿qué tenemos? La contratación, el registro y la gestión de los contratos, ¿no? Porque tenemos, como ya muchos de ustedes conocen, una vez que ya está planificado los requerimientos, pues procedemos con los trámites para convocar el procedimiento de selección, hacer los registros, y una vez que hemos otorgado la buena pro y que tenemos contratos, pues ya aquí empezamos a recibir los bienes y los servicios que necesitamos para cumplir nuestras metas. Y finalmente tenemos la administración de bienes muebles e inmuebles. Y aquí es algo que muchas veces no se ha unido o se ha considerado de manera integral como parte de la cadena, pero es muy importante porque a través de la administración de los bienes muebles e inmuebles podemos asegurar que los bienes en particular lleguen de manera adecuada y oportuna hacia los ciudadanos, a quienes brindamos el servicio. Porque, por ejemplo, podemos tener, en este contexto del COVID, podemos tener medicinas, pero están en los almacenes y no se han procedido a distribuir, ¿no? Entonces ahí, si los bienes están en los almacenes y no se distribuyen y no se entregan a su beneficiario final, entonces nos sirve de mucho lo que podemos haber hecho en las fases previas. Por eso es la importancia de tener una adecuada administración de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. Ahora, ¿quiénes conforman el SNA? Que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. Tenemos como ente rector, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1439, a la Dirección General de Abastecimiento. Esta dirección ha empezado a ejercer funciones en octubre del año 2019. Entonces tenemos todavía poco tiempo de creados, pero estamos trabajando de manera conjunta, de manera integral, con otras entidades que también forman parte del sistema, conforme se ha reconocido en el Decreto Legislativo 1439, que es el OCE, que es un organismo técnico especializado, que ustedes ya lo conocen muy bien, es un organismo supervisor, es un organismo técnico y especializado, a través de los cuales ustedes tienen interacción con ellos para el registro de proveedores, el registro de inhabilitados, para las obras, para las constancias de libre capacidad. Interactúan mucho con el tema del registro en el SEASA, porque todos los procedimientos se hacen a través de este medio. Y en el caso de la Central de Compras Públicas, que es un órgano público ejecutor, es un órgano que compra a favor de determinadas entidades y también administra pues, el catálogo de convenio marco y las fichas por subasta inversa. Y en tercer lugar están las entidades involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público, es decir, todas las entidades públicas que se encuentran dentro del marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, lo que incluye a las entidades de las municipalidades provinciales, ¿no? Los gobiernos locales. Ahora sí vamos a analizar cuál es el marco aplicable a la emergencia sanitaria por COVID-19, que es justamente lo que nos trae en esta oportunidad, en este evento. Bien, aquí me gustaría empezar por analizar la emergencia sanitaria y luego la emergencia nacional. La emergencia sanitaria se da a través del Decreto Supremo 08/2020 y se declara por 90 días y esto ha sido prorrogado por 90 días más. ¿Qué significa que estemos en un estado de emergencia sanitaria? Esto significa que se ha declarado esta emergencia en el contexto del COVID-19 porque ha sido considerado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y ha generado que al establecerse este estado de emergencia sanitaria a través de un decreto supremo adicional, se ha establecido cuáles son estos bienes que se requieren convocar o contratar de manera directa en el marco de una emergencia sanitaria. ¿Y quiénes pueden hacer uso de este mecanismo, de esta contratación, la habilitación legal que nos da la norma de contrataciones? En este caso, conforme se ha establecido en el Plan de Acción y Vigilancia, Contención y Atención de Casos del nuevo coronavirus o nuevo COVID-19 en el Perú, esto ha permitido o ha habilitado al MINSA, al Instituto Nacional de Salud y a Salud a realizar contrataciones en base a un listado que está previsto dentro de este plan de acción. Ahora bien,
el estado de emergencia nacional es este estado de emergencia que hasta el momento nos encontramos en algunos lugares más restringidos que en otros. Tenemos restricción de derechos constitucionales, la libertad de seguridad, de movilidad de domicilio, libertad de reunión, de tránsito en el territorio. Entonces tenemos bastantes restricciones para movilizarnos, para hacer reuniones, algunas actividades. Y esto no habilita por sí solo ni el estado de emergencia sanitaria ni el estado de emergencia nacional a efectuar contrataciones directas, ¿no? ¿Qué es la contratación directa? Es el procedimiento que previsto en la normativa de contrataciones, el cual supone que la entidad pueda elegir directamente a un proveedor para proveerse de los bienes o servicios que requiera, sin necesidad de hacer un concurso o una licitación. Lo hace de manera directa. Entonces, por sí solos, estos dos declaratorias, todo el estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional, no nos habilita a emplear el mecanismo de contratación directa. Entonces me van a decir, ¿y cómo hacemos? ¿Y esto cómo impacta en nuestras actividades, en lo que teníamos programado? Porque hemos tenido retrasos, porque los procedimientos han estado suspendidos más de 2 meses y no hemos podido cumplir con atender los programas sociales, el mantenimiento de los vehículos, etc. Entonces vamos a empezar a analizar cuáles son las herramientas que ustedes podrían considerar para atender estas contingencias y esta situación que se viene presentando actualmente. Bien, tenemos el alcance, es importante conocer el alcance de la legislación. En el marco de esta emergencia se, digamos, consideró que existían bastantes temas o bastantes aspectos que atender porque no estábamos totalmente preparados. Y lo que se buscó es que ciertas entidades puedan consolidar y hacer compras grandes a favor de otras entidades o de varias entidades y así efectuar la contratación más rápida y obtener los bienes y servicios de manera más oportuna y se puedan dar hacia los beneficiarios, hacia los ciudadanos finalmente. Entonces, han salido, verán, una serie de decretos de urgencia en donde se habilitan determinadas entidades a efectuar compras directas, ¿no? Entonces, voy a preguntar, ¿y cuál es la diferencia con utilizar el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones respecto a la contratación de emergencia? ¿Por qué tiene que salir un decreto de urgencia especial que lo habilite si ya está previsto en la norma general? Entonces, aquí permítanme explicarles que hay dos supuestos. Cualquier entidad puede hacer uso de la contratación directa prevista en el régimen general, que está regulada en el artículo 27 de la ley y en el artículo 100 del reglamento. Pero nadie puede comprar o hacer una contratación de un bien o un servicio que no esté dentro de sus competencias. ¿Y qué se vio en este contexto de la pandemia? Que era necesario hacer compras grandes, consolidar requerimientos, necesidades, que esto lo haga una sola entidad para ahorrar los procedimientos administrativos y obtener de manera más rápida o más inmediata los bienes o servicios que se requieran para la atención de la emergencia. Entonces, estos decretos de urgencia que han salido a partir de la pandemia prevén una autorización excepcional a determinadas entidades públicas. En el decreto de urgencia establece claramente qué entidades están autorizadas, que se emplee el literal B del artículo 27, o sea, es decir, si bien están autorizados a hacer esta contratación, deben emplear el régimen general, el procedimiento ya establecido y regulado en la ley de contrataciones. Hay una disposición expresa sobre qué objetos, bienes y servicios se van a contratar a favor de otro, ¿no? Y también hay una disposición general que se ha venido dando en cada uno de estos decretos de urgencia por el contexto en el que estamos, que se ha ampliado el plazo de regularización de 10 a 30 días. Entonces, solamente las entidades que hayan sido autorizadas a través de un decreto de urgencia pueden tener un plazo de regularización de 30 días. Si ustedes tienen la necesidad de sacar una contratación directa
y no están autorizados a través de un decreto de urgencia para ampliar el plazo, su plazo sigue siendo 10 días. Entonces, aquí tenemos un procedimiento o una autorización especial que se ha dado a determinadas entidades para hacer contrataciones a favor de otras entidades, utilizando la figura de la contratación directa, y dada la coyuntura pues, del teletrabajo, algunas restricciones que hubieron, por ejemplo, los proveedores no podían conseguir fácilmente las cartas fianzas, o no podían acceder a las entidades, no podían ir para dejar los documentos. Ha habido toda una serie de dificultades en este contexto que generaron pues, que se evalúe y se amplíe de 10 a 30 días el plazo de regularización para contrataciones puntuales. Esto a la fecha ya se ha superado, digamos, ya no hay tantos problemas como los primeros meses de la pandemia. Sin embargo, hay algunas zonas que aún siguen en cuarentena y siguen bastante complicados en este sistema. Entonces, sí hay que considerar estos imprevistos que se han venido presentando durante la pandemia, y además evaluar también como una recomendación establecer ya las mesas de partes digitales a través de correos electrónicos, de sistemas que permitan pues facilitar estos trámites en el marco de las contrataciones, como por ejemplo es el perfeccionamiento del contrato. Vamos a analizar algunos de los decretos de urgencia que se han emitido para que más o menos se entienda mejor la explicación anterior. Por ejemplo, en el decreto de urgencia 25 se han dictado medidas urgentes y excepcionales para reforzar el control sanitario, ¿no? en atención al COVID. ¿Y esto qué ha implicado? En este caso particular, en este decreto de urgencia, cada decreto de urgencia tiene disposiciones muy particulares de autorizaciones expresas. Aquí se autoriza a CENARES, es decir, ya tenemos una entidad autorizada, a CENARES, a comprar a favor de los establecimientos de salud y sus organismos públicos adscritos y los establecimientos de salud de los gobiernos regionales. Entonces, CENARES ha consolidado requerimientos y ha comprado, no para el MINSA o para la sede central, sino ha comprado para los establecimientos de salud, los organismos públicos adscritos y los establecimientos de salud de los gobiernos regionales. Ha comprado a favor de otros. ¿Y qué ha comprado? Los servicios complementarios que permitan brindar los servicios de salud y atención inmediata a la población y garantizar la adquisición de vehículos automotores. Entonces, se ha determinado qué tipo de bienes y qué tipo de servicios calzan dentro de este objeto y se ha efectuado la compra. ¿Cómo ha comprado? Ha efectuado una contratación directa por emergencia, ¿no? Conforme al artículo 27 de la Ley de Contrataciones, y se le otorgó un plazo de 30 días para regularizar. Este decreto de urgencia tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre. La mayoría de los decretos de urgencia emitidos en este contexto tienen vigencia hasta el 31 de diciembre. Algunos tienen alguna vigencia particular, pero en general hasta el 31 de diciembre están vigentes. Entonces aquí me pueden preguntar, ¿y qué pasa si nosotros tenemos necesidades de comprar ciertos insumos médicos que también son para atender a la población afectada, o para comprar algunos, no sé, pruebas rápidas u otros procedimientos? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer, pero no usando este procedimiento que ha sido habilitado para el CENARES. Por ejemplo, este decreto de urgencia, el 31, tiene varias disposiciones a través de las cuales autorizan a diferentes entidades a hacer contrataciones puntuales para atender esta emergencia sanitaria. Por ejemplo, a RENIEC se le autoriza a contratar bienes y servicios para ampliar la capacidad de atención de su línea telefónica para el diagnóstico del COVID. ¿Y esto lo hace a favor de qué? A favor del MINSA. Se autoriza a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios a efectuar contrataciones y puesta en funcionamiento de hospitales provisionales para atender la emergencia sanitaria. También se presentó otro inconveniente respecto a los ciudadanos que se habían quedado fuera del país, no dada el cierre de fronteras que se hizo en marzo. Y aquí se autorizó al MINCETUR a contratar hospedajes y alimentación para
que estas personas que regresen al Perú, que ingresen al Perú, hagan una cuarentena por 14 días. Aquí también estos 3 artículos consideran que se emplee la contratación directa por emergencia y el plazo de regularización de 30 días hábiles. El decreto de urgencia 33, aquí, por ejemplo, se otorga a los gobiernos locales la posibilidad de adquirir, o la disposición, perdón, de adquirir y distribuir los bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar a favor de su población vulnerable, y también empleando ese mecanismo de contratación directa. Aquí también, por ejemplo, incluso hubo una transferencia de recursos específica para esas contrataciones. Y aquí, en este caso específico, sí se le otorgó a los gobiernos locales hacer estas compras por contratación directa y tener un plazo de regularización de 30 días. ¿No? Aquí sí, para este objeto sí hubo una disposición expresa. ¿Y por qué? Porque los gobiernos locales no compran necesariamente canastas básicas para distribuir casa por casa. Si bien los gobiernos locales tienen a su cargo programas sociales, en los cuales proveen de insumos y también tienen otros mecanismos para ayudar en sí a la población en cuanto a la población vulnerable, no compran pues canastas básicas o productos de primera necesidad para distribuir a casa por casa, como les señalo. Entonces se consideró hacer una disposición expresa que los habilite a hacer esta contratación y además hacer su distribución. El decreto de urgencia 43 se dio con la finalidad de que se adquieran bienes y servicios para el alojamiento y cuarentena de las personas que debían desplazarse dentro del país a consecuencia de la declaración del estado de emergencia. Vimos hace un momento que el decreto de urgencia 31 se estableció para que el MINCETUR contrate los servicios de alojamiento y alimentación de aquellas personas que se habían quedado fuera del país y querían volver para que hagan su cuarentena y se hicieran las pruebas rápidas y todo ello, para evitar así la propagación del virus. Pero luego se presentó otra situación, que muchas personas se habían quedado en lugares donde no era su residencia habitual, también dentro del país, o muchas personas que estaban en Lima querían viajar a las regiones, o de las regiones querían venir a Lima. Entonces empezaron a existir esta demanda de gente que quería movilizarse al interior del país. Y aquí se autoriza a los gobiernos regionales a que puedan hacer la contratación de servicios de alojamiento temporal para las personas que lleguen a sus regiones. Y aquí también hubo un empadronamiento y una serie de acciones previas para determinar cuál era el alcance de estas contrataciones, ¿no? Y estaba a favor de quién, de las personas vulnerables que querían retornar a su domicilio habitual. Entonces, aquí también era necesaria una habilitación expresa porque los gobiernos regionales no tienen dentro de sus funciones el contratar este tipo de servicios de alojamiento temporal. No está dentro de las competencias de un gobierno regional. Por ello era necesario, ante esta demanda de la población, de hacer una disposición particular. Y en el caso de las personas que querían venir hacia Lima, se autorizó al MINCETUR a hacer esta contratación para los que querían regresar del interior del país hacia Lima, o también aquí hubo una extensión a aquellos que querían volver desde el extranjero. Se volvió a hacer una habilitación considerando que podían incluso también hacer contrataciones para trasladar a estas personas que habían estado bajo cuarentena y que te habían salido positivos en las pruebas del COVID, trasladarlos hacia un centro de atención como la Villa Panamericana, que es uno de los establecimientos de salud que se ha establecido para la atención del COVID. Estos artículos, como los anteriores, prevén el procedimiento de contratación directa por emergencia, igual un plazo de 30 días para regularizar, y como les comenté, la vigencia hasta el 31 de diciembre. Bien, el decreto de urgencia 61, por ejemplo, aquí
tenemos otra autorización particular. Se autoriza al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento adquirir módulos temporales de viviendas para la atención de personas que estén afectadas o en peligro inminente o desastres, porque en varias regiones se presentó ciertas particularidades y se vio la necesidad de que alguien adquiera estos módulos temporales y se distribuyan. Entonces, aquí el Ministerio de Vivienda fue quien se ha encargado de hacer esta adquisición y esas contrataciones para proveer de módulos temporales de viviendas a personas que estén afectadas o damnificadas o que estén en peligro de algún desastre, consecuencia de algún fenómeno de origen natural, por ejemplo. Aquí vimos también, ¿no? Se presentó diversas situaciones, incluso muchas personas que no tienen un lugar donde quedarse o una vivienda fija. Entonces era necesario hacer ese tipo de contrataciones para, de alguna manera, frenar el contagio del COVID. El decreto de urgencia 73 tiene, por ejemplo, atender otra necesidad que se vio durante la pandemia. Se consideró que en algún momento de que los lugares o los focos donde había más transmisión del virus era en los mercados. También se estableció o se vio que estaba afectando esta situación, estaba afectando la economía de los productores, de los agricultores, ¿no? No estaban comprando su producción, había muchas dificultades para transportarlas, los costos bajaron. Entonces, y esto generó pues perjuicio tanto para los agricultores, había un tema hacia ellos, un perjuicio económico por la situación general. Después el otro factor de que los mercados no tenían las condiciones adecuadas las condiciones sanitarias adecuadas para evitar, ¿no? De alguna manera que el virus se propague, porque estaban muy hacinados o porque no había suficiente ventilación, entre otros factores. Entonces aquí se considera necesario implementar mercados temporales. Diferentes municipalidades o gobiernos locales establecieron una serie de mercados que podían ir desarrollarse o implementarse y indicaron en las zonas en que estos deberían implementarse. ¿Qué pasa? ¿Qué contratación se genera? Se autoriza produce a implementar estos mercados temporales, teniendo un plazo acotado, un plazo corto, para contratar los bienes y servicios necesarios para implementar estos mercados, ¿no? Los toldos, los parantes, una serie de bienes que se necesitan para su implementación en el espacio que había sido designado por el gobierno local. Y aquí también se les autoriza a hacer una contratación directa por emergencia por 30 y una regularización de 30 días. ¿Por qué produce? Bueno, ellos están relacionados con el tema de los mercados productivos, tienen una institución que se encarga de ver el tema de los mercados, de coordina los lineamientos con los gobiernos locales y se centraliza la compra a través del Ministerio de la Producción a favor de los gobiernos locales. Entonces, estos son algunos decretos de urgencia que se han ido emitiendo en el contexto de la pandemia, en los cuales podemos apreciar que han habido bastantes autorizaciones o habilitaciones a entidades particulares o expresamente designadas en estos decretos de urgencia para efectuar contrataciones de manera centralizada a favor de otras varias entidades y con ello se pueda reducir temas de atención y de plazos de atención y lograr pues tener resultados un poco más inmediatos dado el contexto en que nos encontramos. Ahora, me gustaría un poco analizar cuáles son esos aspectos relevantes que debemos considerar para el trámite de contrataciones directas por situación de emergencia.
Entonces, ya habiendo un poco explicado estos decretos de urgencia particulares, me gustaría profundizar un poquito en lo que es las contrataciones directas. No, las entidades, en general, todas las entidades pueden hacer uso de este mecanismo de contratación directa. En este contexto, es MINSA, es Salud, el Instituto Nacional de Salud, quienes pueden hacer uso a través de este plan de acción que les comenté de la emergencia sanitaria por emergencia. Perdón, la contratación directa por emergencia sanitaria. Ellos están habilitados a hacer estas compras en base al listado de bienes y servicios considerados en este plan. Ustedes como municipalidades provinciales o gobiernos locales no están autorizados a emplear la contratación directa por emergencia sanitaria, pero sí pueden usar la contratación directa por catástrofe. La pandemia está considerada como una catástrofe y esta situación pues nos ha revelado que necesitamos con urgencia temas que no teníamos previsto y estos pueden ser contratados de manera directa a través del procedimiento previsto en el artículo 27 de la ley. Y entonces me preguntarán, ¿y me basta o es suficiente tener declarado el estado de emergencia a través de un decreto supremo? No, no es suficiente. ¿Es un elemento que nos va a servir para sustentar nuestra emergencia? Sí. ¿Es un elemento que nos va a permitir sustentar la urgencia de nuestro requerimiento? Sí, pero no por sí solo no nos habilita. Entonces, corresponde a cada entidad determinar la necesidad y sustentarlo a través de los informes técnicos y legales. Entonces, pasemos a la siguiente para dar algunos detalles. Elementos a considerar sobre el sustento y aprobación de contrataciones directas. Entonces, aquí debemos considerar que son las áreas usuarias las que son responsables de definir mi requerimiento. Porque si bien es cierto, yo puedo salir ante una emergencia a contratar de manera directa y luego empezar a regularizar mi indagación de mercado, el plan anual, los contratos, los informes, y lo puedo hacer después. Lo que necesito de todas maneras para hacer una contratación directa es el requerimiento. Porque en el requerimiento se señala cuál es la necesidad, qué es lo que quiero comprar, qué es lo que quiero que me proporcione el proveedor, cuándo me lo tiene que entregar, en dónde, cuáles son las condiciones, va a tener algún mantenimiento, va a tener garantía. Todo eso yo necesito tenerlo para salir al mercado. Entonces, todo lo puedo regularizar en una contratación directa, menos el requerimiento. El requerimiento debe estar definido por el área usuaria. ¿Y qué debe contener el requerimiento? Lo que voy a comprar, cuánto voy a comprar, si tiene alguna particularidad en la descripción, ponerlo, el cumplimiento de alguna norma técnica que resulte aplicable, el lugar de entrega, las condiciones de pago, las condiciones de entrega, los plazos. Entonces, el requerimiento es importante porque es lo que nos va a establecer qué es lo que voy a salir a comprar, qué es lo que voy a comprar directamente. Entonces, les repito, todo podemos regularizar menos el requerimiento. El requerimiento debe estar definido correctamente antes de efectuar la contratación directa. Aplicando el procedimiento del reglamento de la ley de contratación, el régimen general, está previsto en el artículo 27 o en el 100, o en el caso, por ejemplo, de la habilitación que tuvieron para el tema de las canastas, tiene que haber el requerimiento. Luego, una vez tenido el requerimiento, vamos a determinar y analizar la inmediatez de la compra, ¿no? Esto es algo que ya va a verse plasmado en los informes técnicos o legales, pero es un factor que debemos considerar dentro del sustento que vamos a plasmar para argumentar que la contratación que necesitamos es urgente y se da en el contexto de una emergencia, que en este caso sería una catástrofe, ¿no? Que es la pandemia. Y yo tengo que vincular esta necesidad con esta situación que se presenta y la inmediatez que yo necesito de ese bien o servicio para atender y para revertir esta situación de emergencia que se presenta.
Luego, tenemos que el empleo de la contratación directa por situación de emergencia debe sustentarse en cada caso particular, ¿no? Como les comentaba, la declaratoria del estado de emergencia sanitaria o del estado de emergencia nacional no nos habilita por sí solos a efectuar este tipo de contrataciones directas. Cada requerimiento, cada necesidad, cada contratación debe encontrarse sustentado. Cada evaluación es particular. Este es un mecanismo de contratación obligatoria en el marco, no es un mecanismo no obligatorio en el marco de una emergencia sanitaria o una emergencia nacional. Debemos hacer una evaluación caso por caso. ¿Quiénes deben aprobarlo mediante las contrataciones directas? Mediante una resolución, lo aprueba el titular de la entidad o el acuerdo del Consejo Regional en el caso de los gobiernos regionales, el acuerdo del Consejo Municipal en el caso de los gobiernos locales o el acuerdo directorio en el caso de empresas. Aquí debemos remitir el expediente contando sustento técnico y legal, el informe, ¿no? Los informes técnicos y legales, los informes previos que se dan para sustentar finalmente el informe técnico y legal. Y esa facultad es indelegable en el caso de la contratación directa por emergencia. Entonces aquí nos han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Y qué pasa si el consejo no quiere aprobar mi contratación directa? Bueno, aquí estamos ante un problema, pero es necesario hacer las coordinaciones, como una sugerencia, hacer las coordinaciones previas para verificar que todo el procedimiento esté acorde con lo establecido en la normativa y se obtenga este acuerdo de consejo, porque sin esta aprobación de la contratación directa no va a ser posible pagar el servicio y vamos a tener problemas administrativos porque vamos a probablemente tener los bienes y no vamos a poder pagarlos. Entonces sí es importante hacer una coordinación interna dentro de la entidad para asegurar de que todos los pasos estén dados correctamente y que finalmente se logre pues el acuerdo, porque si bien es cierto, esto es un tema de regularización, pues ya el consejo debe estar enterado de esta contratación de manera oportuna, ¿no? Y no de repente que llegue todo al final y diga, ya contraté, apruébalo. Entonces quizás esas son algunas de las situaciones que hemos visto que están generando inconvenientes. Entonces la sugerencia sería que esto esté un poco más, que el consejo también se informe, se empape del tema desde antes, o sea que cuando llegan los documentos ya ellos tengan conocimiento del procedimiento que la entidad ha realizado, desde la parte administrativa, ¿no? Sé que a veces es un poco complicado, pero en estas situaciones no tenemos muchas opciones porque lo que está generando esto es que no se compre o se compre y no se pueda pagar. Y por tanto, pues también pueden generar responsabilidades administrativas. Aquí hay algunas consideraciones relevantes que debemos considerar cuando hacemos contrataciones directas. Las entidades nos exoneramos del procedimiento de selección, pero eso no significa que no debemos hacer una fase de actos preparatorios o una fase de ejecución contractual. La fase de actos preparatorios es posible regularizarlo dentro de este plazo de 10 días, pero lo que no podemos regularizar, como ya les señalé, es el requerimiento. Pero todo lo demás sí es posible regularizarlo. El plan anual, el estudio de mercado, que en este caso, hacer una contratación directa, pues no voy a tener, no va a ser un estudio igual que el que haga por un procedimiento de selección. Probablemente aquí sea un poco más acotado el estudio y lo que debe estar plasmado es qué evaluación hice para determinar qué iba a contratar con este proveedor, porque era el único que podía ofrecerme los bienes dentro del plazo que yo lo requiero, el único con stock dentro de mi mercado local, porque es el que tiene mejores precios, ¿no? Entonces, ese análisis que nos ha llevado a decidir por un determinado proveedor es lo que debe ser en este estudio de mercado. No va a ser un estudio igual que para un procedimiento de selección donde van a verificar pluralidad, donde van a verificar las condiciones de mercado, donde va a haber ajustes al requerimiento. No va a haber este análisis en este estudio de mercado, ¿no? Aquí lo que debe constar es la evaluación que ha tenido el órgano de
encargado de las contrataciones para determinar por qué hemos elegido a un proveedor, ¿no? Porque nos pueden cuestionar, nos pueden decir, pero le compraste al proveedor A y que vendía el producto a 50 soles o a 100 soles, y a B te lo vendía a 10. ¿Por qué no le compraste a B? Ah, porque B no tenía stock, porque B no podía entregarme el producto en 10 días, sino en 2 meses. Entonces, ese análisis es lo que debe constar en el informe de estudio de mercado. ¿Qué elementos me han permitido determinar o elegir al proveedor? Es muy importante que tengan este argumento y que esté plasmado en este informe. La certificación presupuestal es otro documento que es materia de regularización. Debe haber un resumen ejecutivo, el cual es mucho más sencillo. Como les comento, básicamente debe contener el análisis realizado por la entidad para determinar o elegir al proveedor de manera directa. Debe haber el expediente de contratación, debe tener todos los requisitos necesarios, debe ser aprobado de acuerdo al procedimiento que se sigue en la entidad de manera habitual para los expedientes de contratación, y se debe elaborar y aprobar las bases. Y las bases también son más sencillas, es también regularizable y no tiene pues los requisitos, todos los requisitos de calificación, ¿no? Es mucho más acotado. Y otro tema muy, muy importante es el tema de la ejecución contractual. Hemos recibido muchas consultas de qué pasa si el proveedor no me lo entrega a tiempo, no me entrega a tiempo los bienes. ¿Le puedo aplicar penalidad? Sí. Tendremos que aplicarle todas las penalidades que resulten aplicables al objeto. La penalidad por mora, por ejemplo, en el requerimiento pudieran haber establecido el área usuaria algún tipo de penalidades particulares. También lo podemos penalizar. ¿Debo pedir garantías? Me dicen, sí, tenemos que pedir las garantías porque esto es un procedimiento que, si bien se regulariza posteriormente, es necesario cumplir con todas las formalidades para la ejecución contractual. No, otro tema frecuente que también hemos visto en esta pandemia, en estas situaciones que se han presentado excepcionales, es que, por ejemplo, los proveedores no han cumplido con entregar las garantías de fiel cumplimiento, porque dicen, ya te entregué los bienes, ya no tengo más, ya no tengo por qué entregarte alguna garantía. Y ahí tenemos que analizar un poco la finalidad de estas garantías de fiel cumplimiento. Si bien normativamente no está prevista esta situación excepcional, sí tenemos que hacer una evaluación un poco más integral y más amplia. Por ejemplo, preguntarnos si ya el proveedor, en el marco de esta contratación directa, debido a la emergencia, me entregó los bienes en 5 días y yo ya le di conformidad, y el proveedor tiene 10 días, tengo 10 días para regularizar el contrato y le doy 10 días más para presentar la carta fianza por fiel cumplimiento, la retención, ahí yo tengo 20 días. Pero el proveedor me entregó los bienes en 10 y yo ya le di la conformidad. Entonces, la carta fianza de fiel cumplimiento, por ejemplo, me sirve a mí como entidad, para tener un respaldo y asegurar de que el proveedor cumpla con su obligación contractual. Pero si el proveedor ya entregó los bienes y ya le di la conformidad, entonces ya no es necesario que yo le pida la carta fianza, porque ya no tengo ninguna obligación que respaldar. El proveedor ya me entregó los bienes y yo ya di conformidad. Caso contrario sería en que el contrato se encuentre en ejecución, que haya entregas periódicas, por ejemplo. Entonces, ahí sí resulta indispensable que el contratista cumpla con subsanar la presentación de la carta fianza. Entonces, hay que hacer un poco, analizar cuáles son los supuestos de cada contratación directa a efectos de pedir los documentos de la regularización, ¿no? Debemos considerar también que el procedimiento de pago, de conformidad, es igual que cualquier contratación. La parte de la ejecución contractual corre con las mismas disposiciones previstas en el reglamento y en la ley de contrataciones, ¿no? Aplican los procedimientos de pago, de conformidad, las causales de resolución de contrato, las garantías, las penalidades, todas estas figuras contractuales aplican para ese tipo de contrataciones.
Y aquí hay algunas notas que debemos considerar, ¿no? Como parte de, como hacer un recuento de lo que hemos visto en el día de hoy. El informe de indagación de mercado debe contener el análisis realizado por la entidad para seleccionar al proveedor, ¿no? Entonces, esto debemos considerarlo para ponerlo dentro de nuestro expediente de contratación como un informe, como parte de la regularización de la contratación directa. Aquí lo importante de este estudio de mercado, de esta indagación, es que la entidad establezca claramente qué consideró para seleccionar el proveedor. ¿Qué fue este argumento relevante, importante, que hizo que yo elija a un proveedor? Porque no nos olvidemos que a través de este procedimiento la entidad contrata directamente con alguien. Entonces aquí pueden haber muchos cuestionamientos por el órgano de control, por la ciudadanía, por los medios de prensa, de por qué le compro a un determinado proveedor. Entonces en este informe debe quedar claro qué aspectos he verificado del mercado que me ha permitido contratar con esta persona. ¿Por qué le he elegido? ¿Cuál es la particularidad que he encontrado? Porque me puede entregar los bienes dentro del plazo que yo lo requiero, porque tiene stock, porque es el único proveedor de la zona. Vamos a ver, pueden haber diferentes factores, pero por ejemplo estos serían algunos de ellos. Luego, recordarles que tienen, ustedes como gobiernos locales, tienen 10 días para regularizar la contratación directa por emergencia, salvo que cuenten con alguna autorización expresa a través de un decreto de urgencia, como sucedió en el caso de la canasta básica familiar, ¿no? Ahí sí hubo una disposición expresa y que les permitía hacer la regularización de la contratación directa en 30 días. Pero las demás contrataciones directas que necesitan realizar, ¿no? Deben hacerlo dentro de los 10 días, del plazo de 10 días previsto en el artículo 100. Estos 10 días se cuentan a partir de que se inicia la prestación. Si la entidad no concluye dentro del plazo de las actividades de regularización, ¿qué pasa? ¿No? Eso es también algo que nos han preguntado, sobre todo ahora se ha presentado mucho porque han habido funcionarios que se han enfermado de COVID o no han podido acceder a los centros de trabajo, no han podido movilizarse dentro de la ciudad. Algunas ciudades todavía se encuentran con cuarentena más restringida. Entonces, se han presentado diversas situaciones que pueden haber generado que la entidad no cumpla con regularizar la contratación directa en el plazo de 10 días o incluso en el plazo de los 30 días en alguna habilitación que hayan tenido. Igual existe la obligación de regularizar. Así sea fuera de plazo, deben regularizar. Luego se verificará cuál ha sido la situación que ha generado este retraso, pero la regularización y la obligación de la regularización deben hacerlos. Se mantiene a pesar de que se haya extendido el plazo. Y otro tema a considerar importante es el tema del RNP del proveedor. Si el proveedor en el momento de la contratación era el único que yo tenía disponible, el único que me podía brindar el servicio o entregar el bien, yo debo considerar o debo sacarlo de mis posibilidades porque no tiene RNP. No, si estoy en una emergencia y este proveedor es el único que me puede atender, pues voy a tener que contratar con él, no tengo muchas opciones. Entonces, si le contrato con él, tiene RNP, ya luego no sería necesario, razonable, que yo le diga, oye, para que yo te pague, para que continúe con el procedimiento, debes inscribirte en el Registro Nacional de Proveedores. Ya no, el proveedor en su momento no lo tuvo y esta regularización no tiene mucho sentido. Igual como les comentaba en la garantía de fiel cumplimiento. Entonces, siempre, como he señalado, dado que las contrataciones directas por emergencia, en este caso que aplicaría, se guardan los requerimientos puntuales que tengan como gobiernos locales, emplearían la contratación directa por emergencia por catástrofe dada la pandemia. Debemos evaluar siempre el sustento particular de cada contratación y en el procedimiento de regularización observar la razonabilidad, pertinencia y oportunidad de exigirle ciertos documentos al contratista, según el tipo de contratación y las prestaciones que él se tenga que cumplir. Entonces, siempre es importante hacer una evaluación
caso por caso, porque no hay reglas generales, porque las situaciones que se presentan, y sobre todo en estas circunstancias, son muy particulares y varían incluso de región en región o de ciudad en ciudad. Por eso es que, por ejemplo, existen ahorita estas cuarentenas focalizadas, ¿no? Hay muchas particularidades y por eso es importante que las entidades evalúen caso por caso sus contrataciones y los procedimientos que deben seguir para cumplir con las formalidades previstas por la ley de contrataciones. Entonces, finalmente les agradezco la atención brindada. Espero que esta exposición les haya sido de ayuda. Le doy paso a Cecilia Rodríguez. Gracias, Pamela, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante la inscripción de este webinar. Pamela, te paso a dar unas preguntas. ¿Cuál es el procedimiento técnico en el CIAF de las contrataciones directas por emergencia? Esa es una. Dos, ¿es indispensable un contrato o sería suficiente la orden de compra en el caso de las compras de la canasta básica familiar? Y la tercera pregunta sería, ¿se puede contratar el arroz pilado por el artículo 100? Bien, gracias, Cecilia. En cuanto a la primera pregunta, de cuál es el procedimiento técnico en el CIAF de las contrataciones directas por emergencia, aquí ahí tenemos que considerar dos temas. En el CAC, ustedes tienen que registrar la información de la contratación de manera, en la parte de regularización, para poder continuar con el vínculo o la interacción CAC-CIAF y hacer los pagos. En el caso específico de la emergencia por COVID, se ha desarrollado algunas funcionalidades particulares y se ha publicado una guía de usuario de integración CAC-CIAF por contrataciones por emergencia, que la ha elaborado el MEF, está publicada y podemos hacérsela llegar a través de los correos electrónicos. Y aquí está como el paso a paso de las acciones que deben realizar las entidades que interactúan con el CIAF para el registro de contrataciones por emergencia por COVID-19, ¿no? Porque se ha tratado, tanto en el CIAF como en el del SIGA, identificar o poder tener algún filtro específico para aquellas contrataciones que se den en el marco de esta emergencia por COVID. Entonces sí hay una guía de usuarios a la cual pueden acceder, se llama Guía de Usuario, Integración CIAF-CAC, contrataciones por emergencia. Está elaborado por el MEP, está en la página web, pero te los podemos hacer llegar también por los correos electrónicos. En cuanto a si es indispensable tener un contrato o sería suficiente con una orden de compra en el caso de la canasta básica familiar, aquí debemos considerar aspectos de la normativa en el régimen general, porque, como les comento, la contratación directa únicamente nos exime de hacer un proceso de selección, pero todo lo demás debemos cumplirlo. Entonces, el artículo 137 del procedimiento de selección del perfeccionamiento del contrato, perdón, el artículo 137 referido al perfeccionamiento del contrato, señala que es posible perfeccionar un contrato por orden de compra cuando el monto de contratación no supere los 100.000 soles. Entonces, si este monto, esta contratación de la canasta básica familiar, este contrato supera este monto, pues debería formalizarse a través de un contrato. Ahora, si es que por alguna situación particular no ha podido regularizarse o a través de un contrato o ya se entregaron los bienes y ya no resultaría pues necesario, tendríamos que evaluar ese caso particular y sustentarlo a través de algún documento interno de la entidad, ¿no? La regla general es que los contratos mayores a 100.000 soles deben tener un contrato y los menores bastaría con una orden de compra, ¿no? Entonces hay que analizar en qué situación nos encontramos y también en caso si se requiera un contrato, analizar la pertinencia en caso ya se haya combinado con la prestación, por ejemplo, ¿no? Y bastaría con la orden. Habría que analizar el caso particular, pero de manera general podríamos considerar esto. Respecto al arroz pilado, si es que es posible contratarlo por
emergencia, que es el artículo 100. Aquí debemos considerarlo que si esto está dentro de la canasta, del requerimiento de la canasta básica familiar, entraría por la disposición del decreto de urgencia y aplicaría la contratación directa bajo este escenario. Ahora, si la entidad considera que necesita comprar este bien, en este caso este producto de arroz pilado, para proveer a sus programas sociales dentro de su programación regular o planificación regular, habría que ver si es que existe algún supuesto que le permita utilizar alguno de los mecanismos o previstos como contratación directa, porque la contratación directa por emergencia es uno de ellos, ¿no? También hay contratación directa por desabastecimiento, por ejemplo. Entonces, si ha habido una situación de desabastecimiento de este bien, de este producto, del arroz pilado, podrían emplear esta causal, por ejemplo. Entonces, no hay una respuesta única, digamos, para esta pregunta que es un poco abierta, pero debemos considerar los posibles escenarios, ¿no? Si esto está dentro de la canasta básica familiar, podrían hacerlo a través de esta habilitación que han recibido a través de un decreto de urgencia. Y si no lo es, y lo es para sus actividades regulares, dentro de la provisión de bienes a los programas sociales, en ese caso tendrían que evaluar qué situación se ha presentado que ha generado esta necesidad de comprar de manera inmediata. Si es por un desabastecimiento, podrían implicar la contratación directa por desabastecimiento, o si es que han tenido una demanda no prevista, quizás por esta situación, y ahora tienen quizás la necesidad de comprar más, podrían sustentarlo por tema de catástrofe. Habría que analizar la situación particular, como les comento. Cada caso y cada contratación debe tener una evaluación propia en base al requerimiento y a la necesidad que tenga la entidad. Gracias, Cecilia. Gracias, Pamela. Tengo otras 3 preguntas más. Pamela, a ver, ¿se puede contratar directamente bienes como lubricantes y filtros para la operatividad de las unidades vehiculares de la entidad, tomando en cuenta que trabajan en serenazgo y residuos sólidos? La siguiente pregunta, ¿qué información debe contener el expediente de contratación previo a la aprobación de la contratación directa por parte del Consejo Municipal? Y la última pregunta, ¿los útiles de oficina, materiales de limpieza, pueden ser adquiridos sin necesidad de hacerlo por Perú Compras? Bien, respecto a si es posible contratar lubricantes o filtros para la operatividad de las unidades vehiculares de serenazgo y de residuos sólidos, debemos considerar que estos bienes son bienes que la entidad debería programar, debería tener programado dentro de sus planes. Habría que analizar si se podría encajar este requerimiento o esta necesidad en alguno de los supuestos de la contratación directa, como mencioné en el caso del arroz pilado, por desabastecimiento, o si ha habido alguna situación particular que no ha permitido que puedan obtener estos bienes de manera oportuna, ¿no? Porque, como le digo, esto sí es una compra que debería estar programada y debería haberse contratado de manera regular, ¿no? La pregunta no ha abierto otro elemento que me permita determinar que esto podría ser una contratación directa. Una de las actividades de serenazgo y de residuos sólidos son actividades esenciales y se han mantenido, no han sido restringidas, digamos, se han considerado servicios esenciales, ¿no? Y han venido procediendo de manera regular. En el caso de los residuos sólidos, ha habido algunas particularidades porque ahora tenemos más residuos sólidos biocontaminados, ¿no? Y se ha visto que existe mayor demanda en cuanto al recojo de residuos sólidos, pero puntualmente respecto a los lubricantes y filtros, no. Respecto a la información que debe contener el expediente de contratación previo a la aprobación de la contratación directa por parte del Consejo Municipal, debemos tener en cuenta que este expediente es como cualquier expediente de un procedimiento de contratación. Debe tener todos los elementos previstos en el reglamento. ¿Estos cuáles son? El requerimiento o las especificaciones técnicas, términos de referencia, la indagación del mercado,
la inclusión al plan anual, la certificación presupuestal, el documento que aprueba el expediente de contratación. El documento está, digamos, ¿qué documento debe ser? La normativa no lo ha previsto. Puede ser un formato, puede ser un memo, ya dependerá del procedimiento interno de cada entidad y debe seguir el procedimiento regular. Entonces, estos son básicamente los documentos que debe contener el expediente de contratación, que son los usuales en cualquier contratación, pero además incorporar los informes técnicos y legales que justifiquen la necesidad y la procedencia de la contratación directa, ¿no? ¿Y qué debemos considerar dentro de estos informes que sustentan la contratación directa? Lo previsto en el artículo 100, ¿no? Importante argumentar y sustentar la inmediatez de la atención del requerimiento, ¿no? Es muy importante que sustentemos la inmediatez, el detalle de que la contratación directa constituye lo estrictamente necesario para atender la emergencia y si esto agota o no la necesidad, ¿no? Porque podría ser que mi necesidad sea aún más mayor en el tiempo y vaya a tener que realizar, luego de mi contratación directa, un procedimiento de selección. Justificar, ¿no? Por eso justificar si es que vamos a necesitar un procedimiento de selección, también debería ser en los informes. Y el detalle de la fecha en la cual el proveedor realizó la entrega de los bienes o la prestación del servicio a efectos de determinar desde cuándo se realiza el cómputo de regularización de los 10 días, ¿no? Porque los 10 días previstos en el artículo 100 para la regularización es desde la fecha de entrega de los bienes o el inicio de la prestación. Bueno, la fecha de entrega, la primera entrega de los bienes en caso haya más de una entrega y la prestación el inicio de la prestación del servicio. Y la información, una vez aprobada, debe ser registrado todo a través del SEAS. Respecto a la última pregunta que me señala Cecilia, los útiles de oficina, materiales de limpieza, pueden ser adquiridos sin necesidad de hacerlo por Perocompras. En principio no. Debemos usar la contratación a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, porque es obligatoria, ¿no? No veo cuál podría ser una situación particular que los habilita a no hacer una contratación directa por el acuerdo marco, porque esta contratación es más rápida que hacer una contratación directa, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, esta obligación de hacer las compras de útiles de oficina, materiales de limpieza que se encuentren dentro de los catálogos, sí es obligatoria. Gracias, Cecilia. Gracias, Pamela. Muchas gracias a nuestra expositora por sus respuestas. Estoy segura que hay más preguntas que absolver, para lo cual tienen el correo que pueden visualizar en pantalla, dga@mef.gov.p, para realizarlas. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en el inicio de esta conferencia sobre contrataciones directas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, les recordamos que el video de esta conferencia será enviado a los correos que registraron en la ficha de inscripción de este webinar y también será publicado en el canal de YouTube del MEF. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto.